ya se le están olvidando sus clases de macroeconomía. En cualquier caso, decisión nada y fácil tampoco para el Banco de la República, en medio de un escenario muy incierto en materia de precios. Una fuerte explosión sacudió esta madrugada a los habitantes del corregimiento El Estrecho, en la zona rural del municipio del Patía, al sur del departamento del Cauca. Un vehículo cargado con explosivos fue activado por terroristas a pocos metros de la estación de policía, que está ubicada a un lado de la carretera panamericana entre Popayán y Pasto. La explosión alcanzó a una mujer que transitaba por la vía, causando su muerte en el lugar, y a 3 policías que estaban de guardia, brindando seguridad a la estación. Los 3 uniformados resultaron heridos por esquirlas. Hay destrucción en el pequeño poblado, daños en fachadas, puertas y ventanas de viviendas y establecimientos comerciales vecinos a la estación. Este es el reporte que presentó hace algunos instantes a Blue Radio el alcalde del municipio del Patía, Jairo Fuentes. Presentó un atentado con carro bomba en la subestación de policía en el corregimiento del Estrecho, que da sobre la vía panamericana que comunica a Popayán y Pasto. El reporte es de 3 agentes de policía heridos que fueron transportados en helicóptero a la ciudad de Popayán y lamentablemente pues fallece una mujer que de momento no tenemos la identificación de ella, el traslado del cadáver a medicina legal de Popayán. Golpe jurídico para el gobierno nacional. La Corte Constitucional tumbó uno de los pilares de su estrategia fiscal. En una decisión unánime, declaró inexequible el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, uno de los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que modificaba las reglas para el cobro del impuesto de valorización. El artículo permitía aplicar este impuesto obligatorio no solo antes o durante la ejecución de obras públicas, sino hasta 5 años después de su entrada en operación. La Corte fue clara: este artículo violaba el principio de unidad de materia al introducir un tema tributario en una ley que no tenía relación directa con este asunto. Con esta decisión se revive. Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 34 minutos. En estos días me he sentido viejo, ya que expresé frases que le había escuchado a mi papá en torno a los jóvenes de su época. Qué falta de compromiso, qué falta de profundidad de estos jóvenes. Lo dije luego de escuchar las razones de uno de mis sobrinos para un cambio de decisión. Al conversarlo con otros adultos de mi entorno, me decían: es que hay un cambio generacional que hace que ellos tengan una relación con la realidad muy diferente a la que nosotros tuvimos. Bueno, eso me parecía lógico y obvio, pero es que siento que esa relación, esa distancia, a veces es abismal. Uno de los que conversaba conmigo en ese momento me habló del síndrome de Simón. Me explicó que se trataba de un término no médico, de hecho no está en el DSM-5, muy popularizado en algunos contextos de psicología práctica y de consejería, y también en el aspecto religioso. Se usa de una forma metafórica para describir un comportamiento de inseguridad emocional, dependencia de la aprobación ajena y baja autoestima, tomando como referencia la figura del apóstol Simón Pedro, bueno, antes de su encuentro y de su transformación con Jesús de Nazaret. Comencé a buscar, a leer artículos, y el psiquiatra español Enrique Rojas lo presenta como un acrónimo. La palabra Simón, según Rojas, funciona señalando un patrón psicológico: soltero, inmaduro, materialista, obsesionado con el trabajo y narcisista. Sí, soltero porque expresa esa tendencia a evitar el compromiso afectivo, privilegiando vínculos cortos y superficiales. La I de inmadurez se traduce en una cierta incapacidad para manejar las emociones propias y afrontar decisiones que implican mucha responsabilidad. M, materialismo, apunta a una fuerte orientación hacia lo material y el consumo como principal validación de su persona. La O, obsesión con el éxito, se refleja en la necesidad constante de reconocimiento de sus metas profesionales o sociales como forma de sostener su autoestima.
y la N de narcisismo, caracterizado por una excesiva admiración por sí mismo y una falta de consideración hacia los sentimientos y las necesidades de los demás. Oye, creo que aquí hay un punto a investigar y de todas maneras quedé con una clara conclusión. Más allá de cualquier juicio peyorativo que nos pueda causar este tipo de comportamientos de nuestros jóvenes, necesitamos tratar de comprenderlos y generar acciones asertivas que permitan una relación productiva con ellos. No sé si ese llamado síndrome describe a mis sobrinos, pero creo que vale la pena abrirme a entenderlos y analizarlos bien. Estás escuchando Blue Radio. Una fuerte explosión sacudió esta madrugada a los habitantes del corregimiento El Estrecho, en la zona rural del municipio del Patía, al sur del departamento del Cauca. Un vehículo cargado con explosivos fue activado por terroristas a pocos metros de la estación de policía, que está ubicada a un lado de la carretera panamericana entre Popayán y Pasto. La explosión alcanzó a una mujer que transitaba por la vía, causando su muerte en el lugar, y a 3 policías que estaban de guardia, brindando seguridad a la estación. Los 3 uniformados resultaron heridos por esquirlas. Hay destrucción en el pequeño poblado, daños en fachadas, puertas y ventanas de viviendas y establecimientos comerciales vecinos a la estación. Este es el reporte que presentó hace algunos instantes a Blue Radio el alcalde del municipio del Patía, Jairo Fuentes. Presentó un atentado con carro bomba en la subestación de policía en el corregimiento del Estrecho, que da sobre la vía panamericana que comunica a Popayán y Pasto. El reporte es de 3 agentes de policía heridos que fueron transportados en helicóptero a la ciudad de Popayán y lamentablemente pues fallece. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 39 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar del Mundial de Clubes, que tiene como gran símbolo a John Arias, el colombiano. En Estados Unidos hoy se habla del guía del flu y es un colombiano. Arias, la gran estrella en este duelo entre Sudamérica y Europa. Junto a Arias aparecería Gabriel Fuentes como titular en la formación hoy del conjunto brasileño. Conmebol habla del duelo de América del Flu, no de América del Sur, haciendo alusión al momento del conjunto brasileño que se verá las caras con un gigante de Europa, el Chelsea. Arias versus Enzo Fernández, el argentino campeón del mundo, lo están vendiendo de esa manera el gran duelo. Para la FIFA, poca demanda, mejor, para esta primera semifinal en el MetLife de New Jersey. Bajaron los precios de la boletería de $473 a $13, intentando que sean 82,000 espectadores los que lleguen hoy al estadio. De los colombianos en el mundo, Luis Díaz regresa hoy a Liverpool, empieza pretemporada, pero queda claro, como lo dice el diario Sport de España, buscan la operación salida. Barcelona o Bayern sería el nuevo destino del jugador colombiano, así como están esperando esta semana a Juanfer Quintero en Argentina para firmar contrato hasta finales de 2028. La idea es retirarse con River Plate, el mediocampista de 32 años de edad. Y hoy la prensa turca habla de José Mourinho, el experto en rebeldes, haciendo alusión a John Hader Durán. Hoy lo ha presentado el Fenerbahce con un video, té en la mano, salón de estrellas. Bueno, veremos si bajo la muñeca de Mourinho Durán realmente se encarrila. Y Richard Ríos, les decíamos, 30 millones de euros pagaría la Roma por el jugador colombiano. Estás escuchando Blue Radio. El informe de la Contraloría sobre la crisis de la salud en Colombia, del que hablamos hace apenas 24 horas, no es por allá un texto alejado de la realidad. La crisis financiera del sistema de salud es real. La Fundación Hospital San Carlos de Bogotá anunció el cierre de los servicios de urgencias, cierres que van a empezar el 31 de julio, el último día de este mes. La decisión fue tomada por la Junta Directiva para poder optimizar los recursos del hospital frente a la
la crisis que tiene todo el sector. Esto, dicho de otra manera, significa que en el Hospital San Carlos, que tiene 76 años de historia, la plata no alcanza para todos los servicios y han decidido cerrar los de urgencias para poder usar la plata que hay atendiendo otros servicios que son muy importantes para la población, los cuidados intensivos y los servicios de cirugía. Esta medida va a afectar sobre todo a pacientes de la EPS Salud Total, que tendrán que buscar ahora otra alternativa a la hora de una consulta de urgencia. Y como en el efecto dominó, aquí se van contagiando los hospitales del problema, porque van a llegar más pacientes a otro y luego a otro sin que la plata alcance. Ricardo, me estaba diciendo de Lucho Díaz que está cada vez más cerca del Bayern. Está cada vez más cerca del Bayern, Néstor. Realmente la intención es que la operación salida ha comenzado de parte de los empresarios que manejan. Para Lucho, el ciclo Liverpool está cumplido. ¿La ausencia de Lucho Díaz en el funeral de Diogo Jota podría tener que ver o podría tener alguna relación con su salida del Liverpool? Mira que hemos buscado respuestas al respecto y nos cuentan desde la interna de Lucho que fue un tema de conexiones aéreas que no daba para salir desde Barranquilla y llegar a tiempo. No me eche el cuento de que no encontró avión para llegar a Liverpool. Lo cierto, me parece lo cierto que es que por razón, supuesto no quedó bien visto, la verdad. ¿A usted le parece que tiene sentido, después de la solidaridad de Diego Jota cuando le secuestraron el papá a Lucho Díaz, que no haya ido al funeral de una persona que fue tan importante para él, supuestamente? Ninguna razón para no asistir. Eso le salió porque mal. Es un tema de... Y al tiempo sacándose foticos con influencers jugando un partido de fútbol. Tal vez bailando. creo que ahí estuvo el problema. Es el porque por A o B motivo no pudo llegar. Bueno, eso hasta se puede entender. Pero el tema del luto, el tema no puede salir al mismo tiempo que un amigo, lo están enterrando allá, uno no puede mamar gallo con unas personas. Es más, si era un compromiso comercial, yo les hubiera dicho, no me saquen eso, sino un mes siguiente. Pero hoy no, mañana no, porque es que terminan dañando la imagen. Claro, y no está bien. Pero es que hasta en redes sociales se demoró. Que hasta en redes sociales se demoró para manifestarse. No es un problema de imagen. Fuera de la imagen, que yo creo que es cierto, se equivocó. Es un tema de mínima solidaridad. Sí, Néstor, pero pudo no llegar. Néstor, pudo no llegar. Es decir, que a veces hay argumentos y hay cosas que no se pueden. Es decir, yo no conozco, yo no he hablado con Lucho Díaz ni con ninguno de ellos y no sé cuál sea la razón, pero seguramente puede haber una razón. Y eso hay que entenderlo. Los humanos no podemos bilocar, los humanos no podemos estar en dos lugares. A mí me parece que el error más grave es lo otro. Es haber salido. La coordinación con los youtubers, con los youtubers y eso. Hombre, porque era el momento de estar en luto, sobre todo porque en nuestra región, la cultura, Néstor, la cultura no tiene excusa, se lo digo como guajira, Néstor, porque para los guajiros, en general para los costeños, el duelo, el luto es algo muy serio y se toma con mucho respeto, entonces no tiene ninguna excusa. Se cancela una fiesta por eso. Pero es que de dientes para afuera, padre, cuando alguien lo acompaña a usted en un momento difícil de su vida, uno no se lo olvida nunca. Por carreta. A Lucho Díaz se le olvidó que Diego Jota lo acompañó y entonces decidió, se mató Diego Jota y en vez de estar primero allá en el funeral de Diego Jota, no. A mí me da pena, pero se me derrumbó. Pero Néstor, yo creo que es cualquiera que sea la razón, pero bueno, si me permite. Ese video lo pudieron haber grabado en cualquier momento, Néstor. Ese video yo no creo que lo hayan grabado durante el funeral como... Sí, yo creo que ese video lo tenían ahí guardado y por enorme imprudencia lo sacaron sin pensar en el timing, evidentemente, pero yo no creo que la intención de Luis Díaz era hacer esto. Además, una persona que claramente pues está tratando de hacer una vida pública, de ganar afectos a través de sus ejercicios en redes sociales y demás, pues no va a ganarse semejante odio como se lo está ganando. Luis Ernesto, a ver, ¿qué fue lo primero, Ricardo, que hizo el Liverpool cuando se mató Diego Jota la semana pasada? Cancelarle el contrato, porque es la única manera de proteger la plata para girársela a la viuda. ¿Cierto? Que fue 2 años más, los 2 años de contrato que le quedaban, sí. Y se los van a pagar a la viuda. Y le aseguran el estudio a los niños también. Claro. Que es la manera de ser solidario. Hay momentos en que manifestaciones de solidaridad, todas contrastan con la conducta de Lucho Díaz. Yo también lamento mucho, pues porque a Lucho me parece el mejor jugador que tiene Colombia hoy por hoy. Sin duda. Y además me parece un hombre bueno, realmente me parece una persona de buenos sentimientos, en fin. Pero pues lamentablemente aquí se equivocó, no sé bien qué fue lo que le pasó.
pero sí es muy, muy lamentable y contrasta mucho, por ejemplo, con esa manifestación multitudinaria que pudo hubo no llegar. Néstor, ¿por qué no le dan el beneficio de la duda? Yo, por ejemplo, no soy Lucho Díaz, faltaba más, ojalá tuviera la fortuna de Lucho Díaz, no voy a entierros, porque normalmente el que están enterrando es mi amigo. Pues Felipe, cuando yo me muera y usted diga que no va a mi entierro... No, es que no voy a ir. No, por eso mi familia dirá, bueno, es que Zuleta dijo públicamente, pero es que Lucho Díaz, a diferencia suya... Esto no pudo haber alguna razón, es que pudo haber un impedimento, es que la vida no es magia, uno no dice estoy en Liverpool, no, pero es hay situaciones, no solamente fue la ausencia en el funeral, fue la ausencia inclusive en las redes sociales. Es que se habían manifestado todas las personas que son estrellas del fútbol, que habían jugado con él, y aquí extrañábamos lo de Lucho. Lucho ya trinó, nada. Pero no estaba de luna de miel, o sea, se acaba de casar. Se equivocó, usted le puede poner... O sea, estaba con su esposa, estaba viviendo su vida de casado. Yo creo que también hay que respetar eso. Usted le puede poner a eso todos los atenuantes y todos los elementos y todos los influencers y todo el cuento. Se equivocó Lucho Díaz. Se le fueron las luces, de acuerdo, Aurelio. Se le fueron las luces. No hay nada que hablar. Tan fácil que lo condenan y lo juzgan. Mire, Felipe, aclaración. Bueno, cierro el paréntesis. Felipe, Lucho Díaz, usted tiene razón, pudo haber tenido lo que sea. A mí me parece que cuando se mata a un amigo, de dientes para afuera, que Diogo Jota fue tan solidario en el secuestro, y que Lucho Díaz dijo, este es mi hermano, y no sé qué. Pues había que ir, Felipe, simplemente eso. Me parece a mí. Néstor, y a mí nadie sabe con la sed que otro bebe. ¿Cuál otra sed de qué, Felipe? Estaba de rumba en Barranquilla. ¿Por qué tiene que ir uno a ver enterrar el amigo? ¿Por qué? Pues porque tenía que haber ido, Felipe. ¿Pero por qué? Honesto, es que además no es tan fácil viajar desde Barranquilla a Liverpool y llegar a tiempo. Está bien, pero ¿cuál es la explicación? Pero es que ustedes están asumiendo que él tiene una explicación. Hasta ahora no la ha dado. Yo no entiendo por qué. ¿Y por qué tiene que darle la explicación a quién o qué? ¿Hace cuánto ocurrió esto? Entre otras cosas, tiene que dársela, nos la tiene que dar a nosotros. Fue el jueves de la semana porque él es un hombre público, él es un hombre que vive de la admiración que nosotros le tenemos. Esa es su profesión. No, él vive de las jugadas que hace. Héctor, vive de las jugadas que hace y de los goles que hace. Porque con tu admiración, mi admiración no le basta. Eso no es cierto. Si nosotros no lo admiráramos, si nosotros no lo admiráramos, si no viéramos los partidos, si no lo siguiéramos con la pasión que lo seguimos, pues no tendría profesión. Yo conozco muchos jugadores admirados que no lo quiere nadie porque no meten goles y porque no juegan. Padre, cierro el paréntesis. Lucho Díaz tiene el derecho de no ir al funeral. Está bonita la camisa, padre. Eso sí. No sé quién se la haya diseñado, pero la camisa así sí como está uno tiene, tú sabes quién me la diseñó. Así como uno tiene el derecho de no ir a matrimonios, por ejemplo. Yo no voy a matrimonios porque no quiero ser testigo de más pendejadas en la vida. No, tampoco. Felipe, ahí sí me distancio. Y no voy a entierros porque normalmente el que están enterrando es mi amigo. Entonces, ¿que me voy a ir a chismosear en la funeraria? Y en el mundo de verdad, en el mundo por fuera, Felipe, tuvieras cómo es eso en los sepelios. Tuvieras cómo es eso. ¡Ay, me duele! ¡Ay, qué tristeza! ¿Me regalas una foto? Me acaba de pasar hace un mes. Felipe, en el mundo de verdad, pues la solidaridad no solo se dice, la solidaridad se practica. ¿Y ustedes qué saben si él no habló en privado con la familia del otro jugador? Pero hay gestos de gestos. Fíjese el gesto de Darwin Núñez en Néstor. Acababa de enterrar a su abuelo, salió de allí y se fue. O el de Cristiano Ronaldo que nos contaba Ricardo hace apenas unas horas. Prefirió en privado, horas después, para no convertirse en el centro, acompañar a la familia. Felipe, usted tiene el derecho a pensar que no le gusta ir a funerales. Ni a entierros. Y a usted le consta, Ernesto, yo no voy ni a funerales, ni a entierros, ni a matrimonios. ¿Y eso me hace una mala persona? Yo espero que usted vaya al mío, Felipe. No, Néstor, yo no va a ir al mío, eso me... Pero bueno, no hablemos de su muerte, que pereza. Hombre, por Dios. Me rompes el corazón. Sí, Dios nos libre. Padre, me pregunta, Ricardo, esta es para usted. Es que le voy a contar, a mí me pasó una vez, no hace muchos años, Néstor. Señor. Que se murió un gran amigo mío que usted conoció. Sí, señor, yo sé de quién habla. No, de nuestro amigo Gabriel. Sí. Bueno. Abogado muy prestigioso. Y
le hicieron una misa. Él no creía, él era ateo declarado. Bueno, yo no fui a la misa. Y me llamó una señora que hacía muchos años no veía y con la que no hablaba y me dijo, te extrañamos mucho en la misa de Gabriel. Le dije, es que mi amigo era el muerto, no es usted, señora. Felipe, es que usted tiene dos condiciones que ustedes... Y eso no quiere decir que no hablé con su señora, que no estuve solidario. No, es que simple y llanamente, ¿por qué juzgan a las personas de esa manera como tan dramática, Néstor? ¿Ustedes saben si Lucho Díaz habló con la familia de Diego? No sé, Felipe. Bueno, no sé. Es que yo no sé de fútbol, acuérdese. No sé. No, hombre. No sé, Felipe, no sé, entre otras cosas, porque esta explicación es cierto, no la ha dado Lucho Díaz. Lucho Díaz... De golpe no querrá referirse a la muerte de su amigo. Tiene todo el derecho a hacerlo, Néstor. No, hombre, no, yo creo que... Y además somos muy injustos. Para hacerlo. O sea, si tuviste en redes lo madrearon, hombre, dejen de creerse dueño de la vida de los demás, dejen de creer que pueden juzgar a los otros. Y lo digo por toda esa gente en redes que inmediatamente decía esto y aquello. Uno puede decir, yo creo que debe ir. Yo creo que uno puede decir hasta ahí. Pero más allá de enjuiciar, yo no creo que podamos. La pregunta que me hacen aquí algunos oyentes es... Ricardo, Lucho Díaz hubiese tenido plata suficiente, como dice el padre, que es de vuelos, que no consiguió una corrección, para tomar un avión Barranquilla-Lisboa, que son 7 horas de viaje. No lo sabemos. ¿Usted sabe cuál es la respuesta? Claro que sí, claro que sí lo sé. La respuesta es yo no lo sé. No, la respuesta, yo sí lo sé, claro que tiene plata. Si hubiera querido, hubiera llegado. Solo que el tema... Fue su decisión, Ahora, yo le voy a decir una cosa, yo valoro mucho, mire, a diferencia de Felipe, yo valoro mucho, yo me acuerdo cuál fue la persona primera con la que hablé después que murió mi papá, por ejemplo. Es decir, qué me dijo y todo, lo recuerdo como si... Sí, porque esas cosas son vainas que a uno no se le olvidan. Y lo tuve presente, es más, me acuerdo dónde estaba y todo. Para mí eso es importante. Entonces, pero bueno, no tengo que hacer que lo que es importante para mí sea importante para los demás. Yo también valoro mucho eso desde el día que se murió mi padre. Yo despreciaba como Felipe ese tema de ir a los entierros, me parecía que eso era una tontería y tal. Y desde el día que se murió mi padre y llegaron un montón de personas, allegadas, amigos, cuyos saludos me reconfortaron un montón, se los agradezco mucho y desde ese día voy a todos los entierros de personas cercanas. A mí me dijeron palabras, usted lo reconforta, a mí me aburre. Es que cada uno es cada uno. Es respetable completamente, pero yo le digo, en mi cultura vallenata, guajira, que es la misma de Lucho, eso es muy significativo y es muy importante. Oye, en la mía también ir a los velorios a chismosear y hablar mal del muerto, en la mía, a tomar tinto en la mía también. Y no quiere decir que no haya personas que se alejen de eso, que hacen parte, que nacieron en la misma ciudad que yo, que pertenecen a la misma familia mía y se distancian de esa costumbre. Para mí es importante y por eso extrañé que Lucho fuera un poco más solidario y más discreto. Pues yo sí los voy a exonerar de tener que ir a mi entierro. No vayan a hacer nada. Voy a ir y doy una predicación. Ustedes están hablando va a pasar. Y a mí como uno no va pensando solamente en los muertos. Mire, algún día me preguntaron a mí, Alberto, ¿por qué hablaste de esa manera en el funeral? Yo le dije, porque es que la misa de muertos, el sermón de la misa de muertos no es para el muerto, es para los que están vivos. Entonces, por eso yo no tengo problemas y seguramente si ni Dios lo quiera, mire, me persino, ni Dios lo quiera, me persino, se va Felipe. Eso es pero yo hablo de lo que quiere, de lo que supe. La vida de Lucho Díaz eso estoy de acuerdo. Y triturarlo porque en eso estoy de acuerdo contigo. Nadie, es que no sabemos qué está pasando. Estoy de acuerdo contigo en eso. Felipe, en época de redes sociales, cuando usted expone su vida como la expone Lucho, pues meterse también a redes sociales a contar quién soy y a hacer propaganda. El error fue ese. Las redes sociales, Felipe, son un vehículo para el error fue salir Lucho con influencer ese día. Se muestre. Ese fue el error. La gente siente. Sabemos si eso no estaba grabado. Sí, pero ahí es donde hay que pedirle a la gente, no saques eso por esta semana, porque estoy de luto y tal. Era un partido en el que aparecieron payaseando el papá de Lucho Díaz, mejor dicho, enterrando al amigazo, a Diego Llota, y al tiempo el papá, por quien Diego Llota había hecho un acto de solidaridad inmenso el año pasado, el papá payaseando, que el papá también debía haber estado en el funeral de Diego Llota, quiero decirle. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. En segundos, cierro el paréntesis, en segundos les ampliamos la información sobre el incendio de esta madrugada en el sur de Bogotá. Estás escuchando Blue Radio.
De Charly Sa hoy no se habla por su fama por interpretar clásicos del bolero como Un disco más y Flor sin retoño. Su nombre hace parte de un expediente judicial donde la fiscalía busca quitarle al cantante bienes por más de 25 mil millones de pesos en Ibagué y en Girardot. Estamos hablando de bienes con los que el Estado quiere reparar a las víctimas de los grupos paramilitares. En la lista hay 2 discotecas en plena Rosa de Ibagué, en el centro comercial Oasis, y una discoteca que lleva ese mismo nombre y que queda en Girardot, Cundinamarca, que estarían siendo, eso es lo que cree la fiscalía, utilizadas como una fachada para lavar dinero de los paramilitares. Los líos judiciales nacen para Charly Sa en las versiones de por lo menos 3 exparamilitares, entre ellos alias Freddy, quien fue en su tiempo escolta de Carlos Castaño, que le ha dicho a la justicia, él y otros, que un primo de Charly Sa visitaba cada 8 días a alias Daniel para entregarle cuentas de la discoteca Capachos de Ibagué. Esta mañana amanece ese cantante defendiéndose él, su nombre y su fortuna, diciendo que es fruto del trabajo de más de 30 años y negando cualquier vínculo con los paramilitares que están en plan de colaboración con la fiscalía a cambio de beneficios. Golpe jurídico para el gobierno nacional. La Corte Constitucional tumbó uno de los pilares de su estrategia fiscal. En una decisión unánime declaró inexequible el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, uno de los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que modificaba las reglas para el cobro del impuesto de valorización. El artículo permitía aplicar este impuesto obligatorio no solo antes o durante la ejecución de obras. El Hospital San Carlos es un legendario, grande y muy eficiente hospital que queda en el sur de Bogotá, arriba del 20 de julio, que funciona hace más de 77 años, que hoy desafortunadamente anuncia que cierra su servicio de urgencias. Lo cierra a partir del 1 de agosto. Su director es el doctor Carlos Arango. Doctor Arango, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Doctor Arango, ¿por qué cierra urgencias el San Carlos? Y quisiera decirles una pequeña reseña histórica. Tú decías, este hospital lleva 77 años y fue creado por el legado que dejó don Gustavo Restrepo para la comunidad bogotana y que este hospital esté funcionando. Nuestra responsabilidad es permitir que continúe durante muchos años más este funcionamiento, que es lo que estamos viendo y que ocasiona el cierre del servicio de urgencias. En los últimos meses estamos encontrando un incremento exponencial del número de pacientes que están llegando al servicio de urgencias y en el cual tienen puerta abierta y no podemos colocar ninguna barrera de accesibilidad. Eso coloca en riesgo la atención de los pacientes porque es mucho mayor la demanda que la oferta. Y con nuestros escasos recursos humanos, tecnológicos y financieros, nos da dificultad para poder ofrecer esa atención. Adicionalmente a eso es que por la puerta de urgencia nos están ingresando pacientes con patologías como pacientes con cáncer, pacientes que requieren cirugía cardiovascular, pacientes de salud mental, pacientes de pediatría, servicios que nosotros no contamos habilitados y no tenemos los especialistas para esta atención. ¿Pero eso es nuevo, doctor Arango? Es cada vez mayor. Ocasionalmente se presentaban, pero no de los volúmenes que estábamos teniendo. El día de hoy tenemos un 145% que no se había presentado durante todo el año, pero ya veíamos que esto está creciendo y lo que uno puede intuir es que va a seguir aumentándose. Entonces, antes de exponer a nuestros pacientes a un riesgo, debemos tomar unas decisiones concertadas con Secretaría de Salud y con las diferentes aseguradoras para montar planes Pero, doctor Arango, le pediría una aclaración porque no es el primer servicio de urgencias que se cierra. También cerraron urgencias la clínica de Occidente, como usted lo recuerda, la clínica de Colsubsidio. ¿Por qué están cerrando las urgencias en Bogotá en particular? Pues Néstor, discúlpame, yo solo puedo hablar de nuestra institución, que es la que conozco. Se lo pregunto de otra manera, ¿esto tiene entonces relación con otros cierres de urgencia en otros hospitales? No sé cuál es la causa exacta de ellos, pero sí sé que la causa de nosotros tiene que ver con diferentes causas, como le estaba diciendo, volumen
tipo de pacientes y dificultades financieras que vienen desde hace mucho tiempo, pero que se han ido acentuando. Todo eso se va formando como una tormenta compleja que empieza uno a ver que se pueden presentar dificultades mayores y que tenemos que anticiparnos a que no se nos presenten problemas en la atención de nuestros usuarios con la calidad y la seguridad de la atención, ni con problemas de humanización en la atención, que para nosotros es extremadamente importante que nuestra atención sea digna y humanizada. Sí, de acuerdo. Doctor Arango, dice usted dificultades financieras que no vienen, que no son nuevas, que vienen de atrás, pero se han agravado. ¿De qué estamos hablando? Dificultades financieras que se traducen en qué en la operación del Hospital San Carlos. Pues todo el mundo lo conoce, pues es difícil uno poder contar con un crecimiento de recurso humano para atender este gran volumen, pero es que también nuestra estructura es limitada y tampoco podemos seguir creciendo más camas, más edificios, porque no tenemos con qué atenderlos, ni contamos con los especialistas. Sí. Doctor Arango, ¿de quién depende la operación del Hospital San Carlos? Esta es una fundación sin ánimo de lucro, en donde hay una junta directiva que nos acompaña y va analizando los resultados y los diferentes indicadores. Nosotros hemos luchado en los últimos años para que estos indicadores cada vez sean mejores y cumplan la meta que nos exigen las diferentes aseguradoras en la calidad, en la oportunidad de la atención. ¿En cuánto les habían crecido a ustedes en el San Carlos, doctor Arango, los pacientes por urgencias? Pues que como te cuento, cada mes está creciendo entre un 10 a un 20% mes tras mes. Y hoy encontramos nuestro servicio de urgencias con pacientes de camillas en los corredores, situación que no lo veíamos hace mucho tiempo, pero que esto todos los días es 1, 2, 3, 10 camillas en estas circunstancias, y nuestro servicio es muy pequeño. Nosotros tenemos solo 3 consultorios y 33 camillas. Y estamos ya reventados. Nosotros revisando de una forma concienzuda vemos que en la zona pueden existir alrededor de 10 hospitales que tienen servicios de urgencia habilitados, motivo por el cual podemos trabajar articuladamente en que se redistribuya pacientes por el servicio de urgencias, pero también dentro de ese plan estratégico de cómo vamos a enfrentar esta situación, estamos pensando en ampliar nuestra consulta externa, ofrecer consulta externa prioritaria, consulta particular a bajo costo para los pacientes, ver la forma de ampliar camas hospitalarias o camas de UCI y cuidados intermedios, mejorar nuestros procesos de referencia y contrarreferencia, optimizando cada uno de los procesos transversales de la atención de los usuarios. ¿Y tienen, doctor Arango, un diagnóstico, para utilizar un término médico, de por qué se les ha disparado el servicio o la demanda de servicios de urgencias? Una gran parte de lo que vemos es que los pacientes están llegando con patologías crónicas y muy descompensadas. Y en parte es la historia natural de la enfermedad, pero otra parte es porque no consiguen una atención oportuna en consulta externa, y por eso decimos enfoquémonos también en apoyar en la solución de los problemas, ampliando la consulta externa. Pero básicamente, es decir, la gente está llegando por urgencia, pero no con urgencias. En un 70% de los pacientes que nos ingresan quedan hospitalizados. Sí, cuando uno puede pensar que pudiera ser alrededor del total de las consultas que entran por urgencias que se queden el 50%, pero en este mes estábamos con 74, 76%, y lo que vemos es, como te decía, son pacientes con patologías crónicas descompensadas. Doctor Arango, es su gran mayoría. ¿Y por qué la gente tiene que recurrir a un servicio médico vía urgencias? ¿No lo están atendiendo por consulta externa? Pues es una forma en que los pacientes buscan de alguna forma encontrar la solución a su dificultad. En algunos sitios puede ser porque les queda con mayor dificultad conseguir una cita oportuna en consulta externa o recibir sus medicamentos. Entonces las puertas de urgencias son abiertas 24 horas sin posibilidades de limitar, y eso es lo que está ocasionando la situación de los pacientes y lo que nos está presentando especialmente a nosotros en este momento.
Sí, y sin posibilidades de rechazar a nadie, doctor Arango, o ustedes tienen la potestad de decirle a alguno de los pacientes que llega por urgencias, sin urgencias, que se vaya para otra parte y que intente, aunque se demore, la consulta externa. Por normatividad y ética, de lo que deben hacer los servicios de urgencias es hacer una clasificación de triaje. Todo paciente que llegue a un servicio de urgencias hay que hacerle una clasificación de triaje. Y el triaje 1 es el que llega el paciente en muy malas condiciones y hay que atenderlo inmediatamente para disminuir el riesgo de muerte o complicación. El triage 2 es el que debemos atender en 30 minutos. El triage 3 lo debemos atender en 1 hora, máximo 2 horas, porque tiene un riesgo de presentar una patología aguda que requiere una intervención inmediata. Lo que es el triage 4 y 5 son posiblemente, en su gran mayoría, inmensa mayoría, pacientes que pueden ser diferidos a una consulta prioritaria de las aseguradoras, y es lo que estamos haciendo. El triaje 4 y 5 lo diferimos, pero los que entran por consulta de triaje 1, 2 y 3 se nos están quedando, como les decía, el 76% sobreocupando los servicios de urgencias. Sí. Doctor Arango, ¿qué relación tiene el Hospital San Carlos con Salud Total? No, la relación con Salud Total como lo tenemos con las otras aseguradoras con las cuales tenemos convenio. ¿Sí? Sí, de pronto Salud Total es una de los aseguradores que más pacientes pueden tener afiliados en la zona, pero no es nuestra primera aseguradora en volumen, no, hay otras que están con un mayor volumen. ¿Y por qué le pregunta todas usted, las aseguradoras? ¿Por qué le pregunta en particular por Salud Total, Felipe? No, Néstor, porque es que en algunas informaciones hablaban de la vinculación entre Salud Total, EPS y el Hospital San Carlos, y me sorprendió mucho porque en el último informe de la Contraloría que hablamos ayer, Salud Total aparece como una de las EPS más sólidas. Yo hago la aclaración ahí, que creemos que la comunicación que se filtró fue únicamente la carta que se le envió a Salud Total, pero nosotros, la institución San Carlos, le envió a cada una de las aseguradoras con las cuales tenemos contratos. Se le envió también a Nueva EPS, se le envió a Compensar, se le mandó a Famisanar, a Salud Total, absolutamente todas. Pero la situación no es el problema que sea Salud Total, no es en este caso con nosotros, es con todas las aseguradoras que nos están prestando una relación ¿cómo se llama? Comercial, y que nosotros les estamos atendiendo a todos sus pacientes. Sí, doctor Arango, ¿cuántos pacientes estaban recibiendo ustedes mensualmente por urgencias en la San Carlos? El año pasado podemos estar hablando de 1.200 y el último mes fueron alrededor de 2.500, y con una tendencia a seguir creciendo mes tras mes. Como les decía, mes tras mes crece un 15-20% el volumen de pacientes que ingresan por urgencias, y recuerden que le decíamos el 70% se nos está quedando hospitalizado. Y esas 2.500 personas mensuales que llegaban al hospital vía urgencias, teniendo en cuenta dónde está geográficamente el hospital, que es el sector, decía, del 20 de julio, en el sur de Bogotá, ¿a dónde van esos pacientes ahora sin urgencias del Hospital San Carlos? Como le decíamos, alrededor de menos de 7 kilómetros, que es el análisis que hacíamos, entre 7 y 10 kilómetros, tenemos 10 instituciones hospitalarias que tienen servicios de urgencia habilitados, sin contar todas las IPS primarias que están en la zona. Es decir, hay suficiente oferta de momento. Hay oferta en el cual uno se puede apoyar para dirigir a algunos pacientes que nosotros no llegamos, pero hemos trabajado coordinadamente con las aseguradoras para que algunos pacientes nos envíen por remisión prioritaria, referenciación prioritaria, y esos pacientes llegan directamente a salas de cirugía o a hospitalización. Ese es el trabajo que estamos haciendo para responder ante las necesidades que tenemos que tener, y nuestra responsabilidad de atender lo que somos humanamente capaces de atender con, como lo decía, humanamente, una atención humanizada, pero eficiente, segura, y que nos dé una sostenibilidad institucional. ¿A ustedes en su estructura financiera, doctor Arango, las EPS les deben plata?
como a todas las instituciones de salud. Es un problema que sabemos que es para todos. Sí, pero esa deuda, quiero decir, no tiene que ver con la decisión de hoy. Y parte tiene que ver en el sentido de que al no tener los recursos financieros, pues no podemos tener todos los recursos que uno desearía para atender más de lo que podemos atender. Estamos limitados a un crecimiento, pero en este momento el funcionamiento del hospital lo logramos estabilizar para que no tengamos mayores dificultades y podamos seguir ofreciendo el hospital, porque lo importante es que el hospital se salve y poder ofrecer nuestro mejor servicio. Sí. Desde el Hospital San Carlos, que queda en el sur de Bogotá, esto es localidad Rafael Uribe Uribe. Gracias por acompañarnos, lamento mucho la noticia y le deseo mucha suerte, doctor Arango. Esperamos que prontamente resolver todas estas situaciones y volver a abrir nuestros servicios de urgencias para el beneficio de toda la población. Sí, señor, se lo agradecerá a la ciudad. Gracias, doctor Arango. Este Hospital Felipe el San Carlos es uno de los grandes hospitales, grande en el sentido de la palabra, en todo, en atención médica, en tamaño, de los viejos y buenos hospitales en Bogotá, que cierra desafortunadamente como otros el servicio de urgencias. Esto todo hace parte de la crisis de salud, Néstor, del chu. Y lamentablemente la situación del San Carlos y de las clínicas de consubsidio y tal, bueno, y de los pabellones que ha cerrado el San Ignacio, es el principio de lo que se está viniendo, Néstor, el gran desastre de la salud. Están cerrando urgencias porque la gente está entrando a todo, a cualquier acceso a un servicio médico. Pues claro, Néstor, porque no consigue citas en las EPS, no les dan los medicamentos, etcétera. Y se van por urgencias. Claro, y se van por urgencias. Es que en el sistema de salud se denomina la puerta de entrada, que es el primer contacto del paciente con los médicos. Normalmente eso debería ser vía atención primaria, pero como las citas se demoran tanto y como todo está colapsado, entonces la gente llega por urgencias a la puerta de entrada, correcto, y el tema es que se saturan las urgencias y se satura la oferta de servicios en el hospital al punto en que todos los recursos se enfocan ahí, desatendiendo las salas de cirugía, etcétera. Entonces eso es lo que está explicando el doctor Arango, y lo que dice es que no podemos de ser bajar la calidad de lo que se ha hecho tradicionalmente el Hospital San Carlos. La prestación del servicio dejó de ser sostenible financieramente, eso está totalmente claro, Néstor. Y pues claro que las entidades privadas van a tener que ir tomándole la decisión que tomó en este caso el Hospital San Carlos, y ya otras la han tomado antes, pero otras vendrán después, porque mientras el gobierno no acepte que los recursos con los que financia la salud no son suficientes, pues no hay posibilidad de que un actor privado asuma la tarea con pérdidas. Ya lo han venido haciendo con dificultades financieras, lo han venido haciendo, como diríamos coloquialmente, saltando matones, tapando un hueco y destapando otro, pero pues eso tiene un límite y cada entidad va llegando al límite. Desafortunadamente, en este caso, Héctor, el Hospital San Carlos, que es un ícono en Bogotá, Néstor. Lo sé. El Hospital San Carlos es un ícono arquitectónico, ganó premio de arquitectura y además tenía la tradición de haber acogido a los enfermos de tuberculosis, Néstor. El Hospital San Carlos era un hospital en mediados del siglo pasado y la década de los 60 y 70 acogía enfermos de tuberculosis. Está allá en el barrio Country Sur, al lado del bosque de San Carlos, como se le llama. Así es, 8 de la mañana, 15 minutos. Le iba a decir, Héctor, la mala noticia para estos efectos, si usted lee, Felipe, los trinos de los últimos días del presidente Petro a propósito del informe de la Contraloría sobre el sistema de salud, el presidente Petro está en modo, nada va a cambiar. No vamos a dar plata, porque el problema es de unos privados indolentes. Sí, es que están al presidente se le olvidó que la salud, de acuerdo con la Constitución, es un derecho fundamental público. A él se le olvidó. Él está peleando con las EPS, con las IPS, con las farmacéuticas, con todo el mundo. Y los ciudadanos, las colas sin medicamentos. Es decir, el informe que presentó anoche
Caracol, Noticias Caracol, queda uno con el alma arrugada, Néstor. Sí. Pero nada va a ser. Él está preocupado por Gaza y por otras cosas. Él no está preocupado de los problemas de los colombianos cotidianos, la inseguridad, la violencia, la salud. No, él está en otro cuento, Néstor. Sí. Pero lo más triste, Néstor, es que nada, ni esta noticia, ni más noticias como esta, que seguramente se empezarán a presentar en las próximas semanas, ya se han venido presentando, nada de esto va a hacer que el gobierno rectifique, Néstor. Yo creo que ya hemos visto por todos los lados posibles que el presidente y el ministro Jaramillo están, como se dice popularmente, ranchados en su posición y nada, absolutamente nada los va a mover de ahí, menos ahora que el presidente entró en modo absolutamente conspirativo y por todo lado ve golpes, por todo lado ve conspiraciones, hasta en las EPS, y menos cuando el ministro Jaramillo, Néstor, ha demostrado que incluso es capaz de desacatar fallos de las más altas cortes de Colombia o de inventarse jugaditas para no acatar los fallos. Eso le muestra a usted que no van a hacer absolutamente nada, no importa si todos los hospitales de Colombia cierran, Néstor. A pesar de la prudencia de nuestro entrevistado, pues hay que decir con toda la claridad, cierran urgencias porque las EPS no pagan, y no pagan por dos razones. No pagan porque la UPC es insuficiente, y eso es culpa del gobierno que no la ha ajustado, pero no pagan porque el sistema también requiere una reforma que permita que el giro llegue directamente a quien presta el servicio, que eso es parte de lo que propone el gobierno. Entonces, la solución no es simplemente ajustar la UPC, hay que hacer una reforma. Lamentablemente la reforma que propone el gobierno no sirve, es una reforma que agrava la situación y no la mejora. Y Néstor, hay algo para quienes acompañamos y veíamos con buenos ojos que llegara Gustavo Petro al poder, que es muy doloroso, y es que realmente todos queríamos pues apoyar un camino de cambio, pero lo que estamos viendo es una venganza. Es una venganza todos los días de cómo acaba lo que funciona, de cómo se venga de los ricos, de cómo se venga de las EPS, y eso no le está sirviendo al país, y le está saliendo muy mal a él también. Pero Luis Ernesto, ¿qué le sorprende? ¿Cuál Gustavo Petro conocía usted que no conocíamos otros colombianos? 8 de la mañana, 18 Pero además, minutos. ahora la falacia del presidente es decir que eso no es problema de él porque las EPS son privadas y sencillamente es un problema de una deuda privada y de una mala administración, que él no va a responder por nada. Eso es absolutamente falso. Las EPS administran un recurso que es público, lo ha dicho la Contraloría. La UPC precisamente es pública y por eso debe ser reajustada. Y hay que reconocer las deudas anteriores. Ese cuento de que solo reconozco las deudas desde cuando intervine las EPS es una triquiñuela completamente falaz que desconoce la esencia pública del sistema de salud, que es un sistema solidario. Entonces, con ese nuevo pretexto de que es una deuda privada, lo que está es sacándole el cuerpo a que es responsable completamente de la hecatombe en la que estamos en el sistema actualmente. A ver, Aurelio, Néstor, pero cuando uno lee la exposición de motivos de la reforma a la salud, uno encuentra la tesis frente a las urgencias. ¿Cuál es la tesis frente a las urgencias? Que la falta de atención básica en los hogares y en las familias precipita ese sobrecupo en las urgencias. Entonces, el ministro Jaramillo, ¿qué ha estado haciendo? Montando los famosos equipos que van casa a casa para evitar precisamente que haya un sobrecupo en las urgencias. Y la verdad es que eso, la evidencia nos está mostrando que eso no está solucionando el problema. Es que aquí hay una cosa que el país no puede dejar de mirar. El ministro Jaramillo y el presidente Petro están montando a hurtadillas la reforma a la salud. Es decir, todo lo que la reforma a la salud tiene en su articulado, en sus exposiciones de motivos, es lo que el gobierno está haciendo. Congelar la UPC, decir que el problema de las urgencias se resuelve es con los equipos de atención familiar, etcétera, etcétera. Y eso no está funcionando, eso no está saliendo bien. Entonces, aquí hay dos cosas: los hechos y las realidades de salud de millones de colombianos frente a los dogmas que tiene la reforma a la salud, que se chocan en la realidad, y el gran resultado son las quejas, las enfermedades y la muerte. Es que aquí ya estamos hablando es de muertes, aquí ya estamos hablando de insuficiencia. ¿Sabe quién pierde, verdad? Claro que cuando se habla de ¿sabe salud, quién sufre todo esto? ¿Sabe quién pierde todo esto? Los pacientes, las personas. 8 de la mañana, 21 minutos. Hago una precisión con mucho gusto sobre la clínica de Occidente. Héctor, discúlpeme, que me están escribiendo, Felipe, porque dije que la clínica cerró servicios de urgencia.
No es cierto, la clínica lo que cerró fue servicios de neonatología y de gineco-obstetricia, no de urgencias. Es una clínica que sigue atendiendo y muy eficientemente un gran número de pacientes que llegan a través del servicio de urgencias. Sí, pero para el caso de nuestra conversación da relativamente igual, Néstor, porque de lo que se trata es de que cerró unos servicios por insuficiencia financiera. Y ahí viene la discusión que me parece que está muy bien traída por María Consuelo. Bueno, finalmente, si este es un sistema que se financia con recursos públicos o privados. La principal crítica del gobierno del presidente Petro al diseño del sistema de salud justamente es que se financia con recursos públicos financiados por privados. Y ahora dice que los recursos no son públicos, pero si lleva toda la vida diciendo que son recursos públicos administrados por los privados que él cree que no deberían administrarlos los privados. Porque es para desmontarse de la responsabilidad. Claro, pero con un agravante, Néstor. Hay unos particulares que le han dicho al Estado, bueno, muy bien, en estas condiciones yo no puedo seguir. Y el Estado le ha dicho, no, usted está obligado a seguir. Es que imagínese usted semejante circunstancia. Un particular metido a la prestación de un servicio público esencial como la salud, cuya promesa es que la financiación para prestar ese servicio la hace el Estado o recursos públicos que se adquieren a través del sistema de seguridad social. Cuando eso es insuficiente, el particular va y dice, mire, la plata no me alcanza y yo ya no puedo seguir prestando este servicio, y el Estado le dice, no, usted está obligado a perder plata, y además cuando los indicadores financieros sean negativos, yo me tomo esa empresa y me la quedo. Esto es la expropiación indirecta más crasa que yo haya visto. Y me la quedo para empeorarla, como en el caso de Sanitas. Con un agravante adicional, Héctor, y es que el Estado se salió de la prestación de sus servicios por incompetente, por ineficiente. Eso fue lo que pasó hace 30 y pico de años cuando salimos del Seguro Social y le dimos, digamos, como sociedad, la administración a unos privados a ver si mejoraban, y mejoraron efectivamente. Y ahora el tema es de que el Estado no pone plata para que esos financiadores, para que esos privados que operan con platas públicas puedan operar el sistema de salud. Estamos en una encrucijada, en una situación sin salida. Señor, la última, Álvaro. Sí, estamos en un diálogo de sordos, porque quejarse de Petro como se queja Petro de las EPS no soluciona nada. El problema del sistema de salud obviamente es estructural. Meterle plata y liquidar EPS, que era lo que se hacía antes, ha sido una receta fracasada. No ha funcionado porque cada tanto el sistema vuelve a entrar en crisis. Y este gobierno ya no puede usarlas por dos razones. No puede liquidar EPS porque ya quedan unas muy grandes y no hay dónde pasar a los pacientes, y segundo porque no hay plata. Eso de que la responsabilidad y la solución está solamente en manos de este gobierno va a agotarse cuando le llegue semejante bomba al próximo gobierno. Lo que hay que pensar es cómo solucionar eso ahora, y solo una reforma a la salud estructural que va a solucionar el problema de crisis permanentes, y solo una reforma coyuntural va a conseguir recursos para tapar el hueco, y la única manera de hacer eso es con un acuerdo. La reforma del gobierno es exagerada, no va a pasar, pero tampoco la solución estructural es entregarle plata a la a la UPS, a las EPS, como dicen algunos, que todo está perfecto, que es solamente tacañería del Estado. Ninguna, ni una ni la otra. Es que ni siquiera es tacañería, es prejuicio del gobierno que ve al sector privado como el enemigo del sistema de salud. Son las 8 de la mañana, 25 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. En segundos, la situación esta mañana después del incendio de este amanecer en el sur de Bogotá. La experiencia espiritual nos hace encontrar el valor de la comunidad, el valor del otro. Nos recuerda que no somos seres aislados, que no podemos ser egoístas, ególatras, egocéntricos, sino que necesitamos ser solidarios, generosos, responsables, ayudar a los demás, vivir con los demás. Tú te complementas con ellos. Cuida tus relaciones. Por eso, desde la experiencia espiritual, hoy en el oracional El Man Está Vivo, te invito a reflexionar en torno a tu comunidad.
mis amigos, mi tribu, mi comunidad. Oye, tú sabes. Una fuerte explosión sacudió esta madrugada a los habitantes del corregimiento El Estrecho, en la zona rural del municipio del Patía, al sur del departamento del Cauca. Un vehículo cargado con explosivos fue activado por terroristas a pocos metros de la estación de policía, que está ubicada a un lado de la carretera panamericana entre Popayán y Pasto. La explosión alcanzó a una mujer que transitaba por la vía, causando su muerte en el lugar, y a 3 policías que estaban de guardia, brindando seguridad a la estación. Los 3 uniformados resultaron heridos por esquirlas. Hay destrucción en el pequeño poblado, daños en fachadas, puertas y ventanas de viviendas y establecimientos comerciales vecinos a la estación. Este es el reporte que presentó hace algunos instantes a Blue Radio el alcalde del municipio del Patía, Jairo Fuentes. Presentó una